aquí les menciono curvaturas. ¿Qué es la curvatura? La curvatura, viéndolo, por ejemplo, en cualquiera de los diagramas de deformaciones unitarias, vamos a pensar este que está aquí. La curvatura es este ángulo que está aquí. ¿Sí? O sea que se puede determinar con esta distancia entre la distancia a donde se mide la, la deformación unitaria. Entonces sería, si tomamos este valor de deformación unitaria, entonces tendría que ser la distancia de aquí a acá, de aquí a acá. Por lo tanto, la curvatura podría estimar, así se le llama, la letra phi, como esta distancia entre esta que está aquí. Aquí abajo lo pongo ya en limpio. Entonces, esa curvatura que también la podríamos identificar aquí, por ejemplo, como este ángulo, ¿sí? Esa es la curvatura. Viene siendo el valor de la deformación unitaria dividido entre la distancia a donde se mide esa deformación unitaria. Esta Y se mide desde la mitad de la viga, desde la mitad de aquí hacia arriba o hacia abajo. Esa es Y. Por lo tanto, esto es la definición de curvatura. Es deformación unitaria entre una distancia. Arriba, la deformación unitaria, ¿qué unidades tiene? Por lo tanto, aquí arriba, esta, pues no tiene unidades. Vamos a decir que nada más es un 1, sin unidades. Y la Y, que es una distancia, esa sí tiene unidades, ¿no? Entonces así tiene, por ejemplo, centímetros o pulgadas, etc. Por lo tanto, si la curvatura se define así, con base en el diagrama de deformaciones unitarias, tal como les acabo de decir aquí, entonces la curvatura es 1 sobre centímetros o 1 sobre pulgadas o 1 sobre kilómetros. Esas son las unidades. En lugar de ser centímetros, son centímetros a la menos 1. O en lugar de ser metros, son metros a la menos 1. Son el inverso de la unidad de medida, de longitud. Ok, entonces, en este caso, ya sabemos qué es la curvatura. Observen en estas imágenes cómo la curvatura aquí es muy chiquita, luego aquí empieza a crecer y aquí se hace ya muy grande. De tal suerte que entonces se podría graficar el momento al centro de la viga contra la curvatura. Si hiciéramos eso, entonces podríamos obtener una curva como la que está aquí. Esta es una relación entre el momento flexionante que está actuando en la parte central de la viga contra la curvatura en dicha sección de la parte central. Entonces, esta M es fácil obtenerla, es simplemente el valor de la fuerza. Ver la fuerza, en este caso creo que no tiene valor de nada la fuerza, pero vamos a pensar que fuera una fuerza, por ejemplo, P. Si fuera P y la distancia de aquí a acá fuera Z, entonces el momento sería P por Z. Porque aquí habría otra P y la reacción aquí sería P por Z. Entonces eso sería el momento, sería fácil de calcularlo en la parte central. Entonces, en el eje vertical está el momento aplicado y en el eje horizontal está la curvatura, que viene siendo este angulito, que se mide con respecto a la línea de deformaciones unitarias. Por eso está aquí esta épsilon. ¿Sí? Son deformaciones unitarias, el ángulo que forma la variación de deformaciones unitarias.
Entonces, cuando graficamos las distintas etapas de carga, aparece lo siguiente, que en la primera etapa, hasta el agrietamiento, tenemos una relación lineal. Luego, disminuye la inclinación de la viga, si lo observan aquí claramente, ¿no? La viga, perdón, la línea no sigue esta pendiente, sino que disminuye por el agrietamiento. Entonces aquí hay lo que decíamos hace rato, una pérdida de rigidez. Al agrietarse hay una pérdida de rigidez. Y cuando llegamos a la afluencia, la viga vuelve a perder mucha rigidez porque ya no sigue con esta tendencia, sino que disminuye. Entonces, la afluencia en las varillas hace que la rigidez también se pierda. Pero solamente hasta que llega a este caso, a este punto, es cuando se presenta el aplastamiento. Vean aquí. Qué grande es esta curvatura. Ya casi esta línea está horizontal. Bueno, todavía le falta mucho, pero comparada con las de acá que son más bien verticales, ¿no? Entonces ya creció muchísimo la curvatura, ¿sí? A nivel de las varillas, esta deformación unitaria de aquí a acá ya es mucho mayor que la deformación correspondiente a la afluencia, epsilon y. Epsilon y, antes de que se les olvide, viene siendo la deformación de aquí a acá, donde está la afluencia. Este es epsilon y. ¿Sí? En lo que les dije al principio de la clase, epsilon y es la distancia de aquí a acá. Esto es epsilon y, entonces lo deben de tener. Este es FY verticalmente medido y horizontalmente es epsilon y. Bueno, entonces, en términos de la curva momento-curvatura, ¿sí? Tenemos esta variación que resume lo del experimento, todo lo que vimos en este experimento. Ok, vean ustedes que fue primero el agrietamiento, después fue la afluencia y hasta el último fue el aplastamiento. Y observamos otra cosa, que la distancia entre este punto y este de acá, medido a través de las curvaturas que se dan aquí y acá, es una medida de la ductilidad, lo cual quiere decir qué tan deformable es la viga antes de que ésta se rompa. Es una característica muy importante. Las estructuras, antes de que se rompan, deben de ser capaces de deformarse lo suficiente como para poder o quitarnos, ¿sí? O que la misma estructura se sacuda las fuerzas que tiene encima, ya sea a través de un sismo o de otro tipo, ¿no? Entonces tiene que ser deformable. Debe de deformarse sin romperse por un buen tramo. Entonces, eso se mide de la siguiente manera. Si ustedes dividen la curvatura última entre la curvatura de fluencia, ese cociente se llama ductilidad. Y como lo estamos refiriendo a curvaturas, porque podía ser otra cosa lo que estuviera aquí, como lo estamos refiriendo a curvaturas, se llama ductilidad de curvaturas con la letra mu. Esta es una medida de la ductilidad de la pieza, de la sección transversal. Aquí está, ductilidad de curvatura. ¿Sí? Bueno, antes de que se me olvide, en el diseño por esfuerzo, por resistencia última, que es lo que mencionamos aquí arriba, puede haber una confusión. Entonces, este MU es el momento último de diseño, ¿no? Ya vimos cómo se obtiene. Y este MN en el diseño por resistencia última o bien en el diseño por estados límite de falla, este MN corresponde
a este valor. Por lo tanto, esto que está aquí debería de ser Mn. ¿De acuerdo? Se queda a veces Mu porque se entiende que es lo último que soporta la pieza. Es el momento último. El problema es que cuando se deja la U, el alumno tiende a confundirlo con este que está aquí. Y al rato confunde este con este. Entonces, en estas pruebas que hemos platicado, el momento nominal o el momento teórico que resiste la pieza es este. Es lo que aguanta la pieza. Y a nivel de experimento se le llama MU. El problema es que en el diseño, no en el experimento, en el diseño debe de referirse como MN, porque MU se puede confundir con lo que ya les dije. Pues no quiero que vayan a caer en esa confusión. A nivel de experimento, esto es lo último que aguantaría la viga. Pero para fines de diseño, esto último que aguanta la viga se le bautiza con el nombre de Mn, porque es el valor teórico de lo que resiste la pieza. Y después vamos a tener una fórmula para estimar cuánto aguanta la pieza a partir de las hipótesis que vayamos a plantear, que están en base a lo que ahorita vimos en el experimento. ¿De acuerdo? Entonces, este es el momento último que va a resistir la pieza. Este es MY, que es el momento que se va a presentar en la sección para la fluencia. Por eso este viene de yielding, fluencia. Es el momento para la fluencia. Y este es el momento de cracking, o sea, el momento de agrietamiento. Y para cada uno de estos momentos existe una curvatura, la curvatura de agrietamiento, la curvatura de fluencia y la curvatura última. Y cuando dividimos este entre este, se obtiene la ductilidad de curvaturas. Yo sé que a lo mejor son algunos conceptos que no tenían por ahí, pero es importante que lo que vimos el día de hoy, pues prácticamente lo memoricen, ¿sí? Para que puedan repetir todo lo que dije el día de hoy con los ojos cerrados. Eso sería lo ideal, ¿no? Ya sé que no se puede, pero que al menos entiendan lo que pasó, ¿sí? Entonces, repasen esto que hemos visto, realmente no ha sido mucho, pero que quede claro cómo se obtuvieron pues, las deformaciones unitarias en la sección crítica, por qué se seleccionó esta condición de carga, pues para tener un momento constante y un cortante cero, cómo podemos medir esas deformaciones unitarias, pues con ayuda de los puntitos que aquí vemos y con los micrómetros que se usan en los laboratorios, para que a través de la deformación o el alargamiento, dividiéndolo entre la longitud de referencia, podamos calcular las deformaciones unitarias. Y los esfuerzos se obtienen con ayuda de los diagramas de esfuerzo de formación que ya vimos en el tema de materiales, ¿sí? Los puntos claves aquí son de que en la etapa de fluencia, más bien hasta la etapa de fluencia, que es la D, se va a suponer lineal la variación de esfuerzos en el concreto. El que fluya la varilla no quiere decir que falla la trave. La trave falla hasta que se aplasta el concreto y para entonces su deformación unitaria es del orden de 0.203 y corresponde a esto que está aquí arriba. ¿Sí? Bueno, entonces hay muchos aspectos que deben de repasar porque todos estos conceptos, aunque parecen ser muy simples, después se van a incorporar en una teoría que nos va a permitir calcular
el momento nominal, el cual se requiere para fines de diseño, como lo platicamos aquí. Entonces, es muy importante saber qué hipótesis hay detrás del cálculo de MN, como vamos a ver la clase pasada. Pero esas hipótesis, muchas de ellas, se basan en el experimento que les acabo de presentar aquí. Entonces, para que todo vaya teniendo un orden en cuanto a conocimiento, en cuanto a aprendizaje, es importante que primero entiendan el comportamiento de la viga, con todas sus características, deformaciones unitarias, esfuerzos, agrietamientos, todo aplastamiento, todo, para que después, cuando presentemos la teoría, pues las hipótesis que se introduzcan tengan el porqué de esa presentación de hipótesis. Y ya posteriormente vamos a llegar a una fórmula. Entonces es importante que no nada más utilicen la fórmula cuando lleguemos a ella, sino que sepan qué hay detrás de esa fórmula. Porque ustedes están estudiando en una universidad, deben de saber el porqué de las cosas. No nada más utilizar las fórmulas sin saber por qué, ¿de acuerdo? Entonces, para que sepan el porqué de las cosas,